experiencias multigrado, nosotras como docentes en formación. Hoy tendremos la invitación de unas maestras muy especiales, que son... Bienvenidas maestras en formación del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, en donde estuvieron realizando sus prácticas en la comunidad de Lizote en la Escuela del Pueblo. Sus nombres son Melissa García, Montserrat Fuerte y Beatriz Moreno. Y también tenemos a su servidora, que estuvo realizando sus prácticas en la comunidad de Las Jaras, en la escuela primaria Nicolás Bravo. Bienvenidas maestras en formación. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzar con el episodio del día de hoy, quiero que me cuenten ustedes de sus experiencias docentes, cómo es el contexto en cada una de sus escuelas primarias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Pues les vamos a hablar nosotras más que nada sobre el contexto de la comunidad de Lizote, en la Escuela del Pueblo, en el cual pues es una comunidad, se me hace que es muy humilde. Los padres de familia, bueno, toda la gente que vive ahí pues son muy serviciales hacia los docentes. Es un pueblito muy chiquito, literal la escuela está a un lado de la carretera y está muy grande, tiene muchas áreas verdes, tiene árboles de guayabas, plataneras creo que se llaman, y pues la verdad está muy cómodo. Sí hay zonas que son muy de riesgo para los alumnos porque hay como que una bajadita que en tiempos de lluvia pues se pone muy peligroso porque se pueden resbalar. Literal nosotras teníamos que subir y bajar para ir a comer porque pues abajo, arriba está la escuela y tienes que bajar literal el monte para ir a donde hay de comida. Y siempre que subíamos terminamos bien bofiadas, la verdad. Pero la verdad es una escuela muy cómoda, hay muchísimas arañas que nosotros preguntamos y nos dijeron que no eran nada venenosas, que son más que nada, cuidan ahí para que no haya animales como alacranes y todo ese tipo de animales venenosos, pero sí dan miedo porque están muy gigantes. Y pues nada, ahorita mis compañeras van a hablar un poco más sobre los padres de familia porque ellas tuvieron más como que acercamiento con ellos. Sí, creo que se notó mucho como la diferencia entre una escuela de pueblo y una escuela de ciudad. Sí, nos tocó literalmente un shock porque la escuela se nota. Cuando es una escuela muy grande, la verdad. Tiene mucho terreno, sin embargo, creo que tiene más su lado que es como tipo más natural, o sea, se nota que es una parte que hay muchas plantas, mucho pasto y... Que le pertenece al campo, sí, prácticamente. Y también los padres, de hecho, creo que se nos comentaba mucho que la mayoría de padres trabajaban en temas como de agricultores. Sí, aguacate. Muchas hectáreas de sembradío de aguacate. Sí, entonces, por eso. En su mayoría sus padres eran trabajadores en eso, y de hecho creo que de la misma comunidad las personas que estaban alrededor de la escuela eran las mismas familias que sus hijos asistían a la escuela. Sí, entonces, muy poquitos. Sí, entonces la familia era como que tenía mucha relación con la escuela. Se notaba también a la hora de que los maestros socializaban con sus padres y tenían como esa confianza. Además de que los padres sí eran que se involucraban mucho. Por ejemplo, si llegaban al salón y era de que ahí se la dejo con todo y orejas, nos decía. Ahí se notaba que los padres respetaban mucho a los maestros. Educación antigua, literal. Que realmente le daban a los maestros como todavía ese poder, podríamos decirlo así. Y sí, entonces los padres eran en su parte muy involucrados, o sea, sí estaban casi al pendiente como de que si tenían que dar pagos o si tenían que hacer esto y cosas así, pero sin embargo también estaba esta parte de padres que los conocemos como los padres problemáticos, los padres conflictos. Uy. Sí, teníamos niños que se notaba que conforme a la educación de sus padres en la escuela lo demostraban mucho. Sí, luego aparte había entre todos eran familiares, que un niño tiene un primo en el otro salón, luego que su tía es la que viene a dar el desayuno, literal entre familias muy numerosas, porque prácticamente se conocían unos a otros y los niños, la zona donde vivían no eran tan lejanas, incluso algunos vivían enfrente de la escuela, que nos platicaban, no maestra, es que yo vivo aquí enfrente, o yo soy de aquí, o mi primo es de acá. Y luego aparte como ya lo repitieron mis compañeras, es como un tipo ranchito demasiado pequeño, pero no es el único que se encuentra en esas zonas, sino de la parte donde estamos situadas hay muchos más ranchitos adelante que pues están prácticamente en las mismas condiciones.
Sí, pues como lo comentan, los contextos son muy diferentes en una escuela multigrado a una completa. Entonces, existe una controversia o un tema en donde no se sabe completamente si el aprendizaje de los niños es igual. ¿Ustedes cómo notaron en sus escuelas? ¿Existe algún rezago o creen que al estar los niños conviviendo, al estar tomando sus clases para diferentes grupos, creen que su rendimiento, sus aprendizajes sean un poco menos que en una escuela pues completa? Pues la verdad, bueno, a mí me tocó impartir mis prácticas, bueno, en este caso observación, en grupos superiores, perdón, que era de cuarto a sexto. A mí me llamó mucho la atención porque eran en total 21 alumnos, en los cuales en cuarto había como 5 alumnos más o menos que todos tenían rezago, literal. El maestro, yo notaba que el maestro no les prestaba atención, se enfocaba más en los grados que eran de quinto y sexto, porque pues ya eran como que alumnos que ya tenían más conocimiento. De hecho, hubo una alumna en sexto que no sabe nada, ni siquiera sumar, ni siquiera restar, o sea, no tiene conocimientos que ustedes digan que son necesarios para una alumna de sexto. Y yo le pregunté al maestro, me acerqué con él porque como que sí me llamó la atención y ya me dijo que ahí la alumna presentaba memoria a corto plazo, ya que por parte de sus papás pues nunca le hacían caso. La mamá es muy problemática, se mete mucho con los padres, de hecho creo que una vez fue y peleó y pues así, yo creo que eso es lo que influye más en la niña, porque tiene un hermano en quinto que el hermano sí sabe sumar, pero se le complica muchísimo. Y pues siento que en este tipo de contextos el rezago se presenta mucho porque el maestro o cuida a un grupo o cuida al otro. Y pues nada, sí vi mucho rezago y mucha diferencia hacia una escuela de un espacio de tipo ciudad. En nuestro caso, mi compañera y yo, Melissa, nos tocó atender al grupo de primero, segundo y tercero. Para empezar, lamentablemente solamente tuvimos un día para observar a nuestra titular, lo cual no nos dio como las herramientas necesarias como para saber cómo interferir en una aula multigrado. Sin embargo, nos tuvimos que adaptar. Por ejemplo, lo que hicimos fue de que yo atendía a niños de tercero, mientras mi compañera atendía a los niños de primero. En su mayoría eran más los de primero y los de tercero, porque sí, solamente habían como 2 de segundo. Sí, juntando primero y segundo eran 7. Sí. Entonces hicimos eso para poder como que intentar llevar un mejor control del aula, pero creo que sí, igual que mi compañera Beatriz, vimos que en el salón había mucho rezago. En momentos como la lectoescritura, había niños que en tercer grado se supone que ya deberían de tener más conocimiento sobre la escritura, sobre escribir palabras básicas muy bien. Sin embargo, había muchos niños que mostraban como signos de dislexia, había niños que cambiaban palabras, que las escribían al revés, o incluso que no sabrían, como en faltas de ortografía, que los niños escribían mal oraciones. Entonces, creo que en tercero eso ya era un poquito más preocupante. En primer año creo que a mi compañera Melissa le tocó ver que es más normal que los niños de primero muestren como un poquito de falta de conocimiento en la lectoescritura, pero sí había un gran rezago dentro del salón. Sí, en mi caso estuve observando, en una escuela unitaria, en donde pues sí era un poco más notorio la diferencia de aprendizajes en cada uno de los alumnos, ya que sí era muy notorio el nivel de lectoescritura que tenía un alumno de primer grado a uno de sexto grado. Y pues sí es un poco complicado, ya que la maestra tiene que abordar el mismo proyecto para cada uno de los alumnos. Y pues una de las estrategias que a mí me llamó mucho más la atención y que creo que fue muy efectiva fue el acompañamiento entre pares, el tener alumnos monitores y trabajar en equipo, ya que los alumnos de mayores grupos apoyan a los más pequeños y hacen que el trabajo pues sea mucho más fácil y se trabaje muy bien el tiempo, que se aproveche y que los alumnos aprendan mutuamente. En alguna de sus escuelas tuvieron alguna estrategia que les haya llamado más la atención y que haya sido muy efectiva para ustedes y que en un futuro, en las próximas prácticas, que la lleguen a implementar.
Pues nosotros, de acuerdo a la planeación, hicimos varias modificaciones y dentro de esas incluimos ciertas actividades que no contemplaba la maestra, al parecer, pues nunca, porque esas mismas actividades se le hacían desconocidas a los niños. Una de ellas fue un círculo de lectura, consistía en cojines para que los niños se sientan cómodos y comer algún bocadillo saludable, porque pues no se puede comer comida chatarra dentro de la escuela, pero se veían lecturas tanto proyectadas como lecturas en físico que se les leían a los niños. Otra cosa fue también los juegos digitales proyectados en el teléfono, en el proyector, perdón. Fue algo que sí les gustó y sí nos funcionó porque nunca lo he aplicado a la maestra y hasta los mismos niños nos decían, maestra, pues, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué se hace? ¿Cómo se juega? Entonces sí fue algo práctico, sencillo, pero atractivo para los niños. Sí. Se notaba cuando los niños trabajan de una nueva manera porque les llama la atención. Cuando un maestro trabaja de otra forma que los niños no están acostumbrados, uno se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que los niños están viendo una nueva manera de trabajo y si les llama la atención, pues como maestro nos favorece mucho, la verdad. Sí, en mi caso pues no me tocó así practicar mucho como mis compañeras, pero lo que le ayudaba al maestro era pues estar más que nada en los alumnos de cuarto, pero sí vi que una estrategia que podría implementar yo es poner alumnos monitores de grados superiores para que puedan ayudar a los de cuarto o quinto, porque siento que en sexto pues los niños ya están más avanzados y pueden servir de ayuda y de apoyo hacia los niños de cuarto. De hecho, creo que también lo llegamos a aplicar esa estrategia. Yo, por ejemplo, lo que hacía era cuando tenía niños que ya terminaban los trabajos al tiempo. Ustedes tenían esos niños, ¿no? Que sí, bien rápido, le damos a la hoja y a los segundos ya. Lo que yo aplicaba era que esos mismos niños te quito la libreta porque ya me terminaste mi trabajo, pero quiero que me ayudes con este compañero. Ojo, no le des la respuesta, ayúdame porque a sí, había algunos que querían por rapidez darle la respuesta, pero no, era apoyar. Sí, que ya lo veían como competencia, de que quién termina primero. Pero sí, es realmente una buena estrategia porque tanto tú avanzas en el trabajo y los niños te trabajan de buena manera y conviven entre ellos, que es lo que buscamos. Sí, pues eso que ustedes comentan llega a ser una problemática en las aulas por el nivel en el que trabajan pues los alumnos, pero esas problemáticas se pueden utilizar a nuestro favor para futuras planeaciones, futuras actividades que lleguemos a realizar. Por ejemplo, el tiempo, ya que ustedes, como comentan, algunos alumnos pues terminan las actividades mucho más rápido, entonces podemos utilizar diferentes estrategias innovadoras para llamar la atención de los alumnos que aprendan más, ya que pues al ser en contextos rurales o incluso algunos maestros no se esfuerzan por sacar a sus alumnos adelante, sus clases son algo tradicionales, no van más allá fuera de lo común. Entonces creo que sí será un reto para nosotros el implementar, el buscar estrategias que nos lleguen a funcionar, que puede ser que sí, muy fácilmente nos lleguen a funcionar, ya que pues los alumnos están acostumbrados de cierta manera. Entonces será una muy buena experiencia. Bueno, y pues, según nuestras experiencias en escuelas multigrado, el trabajar en una escuela multigrado tiene pros y contras. Una de ellas es, pues, en problemáticas, como ya lo hemos estado mencionando, son muy diversas, pero también hay cosas muy positivas en que se tienen que seguir trabajando y reforzando. Por ejemplo, es la convivencia entre los alumnos, ya que como lo llegaron a comenzar al inicio del podcast, la mayoría de los alumnos se conocen, son familia, etcétera. Entonces, ¿cómo ustedes pueden o consideran la convivencia entre los alumnos y cómo es de que esa convivencia mejora el ambiente educativo en cada uno de nuestros planteles? Pues bueno, conmigo que yo estuve observando y practicando a la vez dentro del aula con primero y segundo, entre ambos grupos,
grados, yo vi que sí se comunicaban entre sí, sí se ponían a platicar que en ciertos momentos libres, después de terminar una actividad, o incluso en educación física yo veía que entre los mismos niños pequeños convivían, jugaban, o lo que les pusiera a hacer su maestro de física, pero contrario al grupo de tercero, los de tercero solamente son los que convivían, o son los que platicaban, o son los que se juntaban, más nunca me llegué a observar que todos los grados o entre todos los niños se pusieran a platicar, se pusieran a jugar en el recreo, no. Era una división muy marcada, tú de aquí para allá primero y tú de acá para acá tercero. Entre ellos mismos ponían sus límites. También en educación física, el maestro trataba de incluir a todos, tanto niños pequeños, tanto niños como grandes, en una misma actividad, pero una actividad balanceada, pero no. Ahí volvían a poner otra vez sus líneas de que yo atrapo, no sé, atrapadas con una pelota, yo atrapo los puros de tercero, y ya cuando me toca un primero, el de primero atrapa a otro de primero. Y así. Y también, pues sí lamentablemente hubo muchas faltas de respeto entre los mismos niños. Hubo ocasiones en las que se decían hasta groserías, no, o sea, en los grupos pequeños no unas groserías tan fuertes, pero sí eran parte de un vocabulario inapropiado, pero era porque lo repetían de los padres de familia. Sí. Había veces que los papás llegaban y repetían las mismas palabras que el niño decía aquí dentro. Sí, también creo que hay una línea delgada entre crear una confianza con tus alumnos y que esos alumnos se aprovechen de esa confianza. Por ejemplo, si llegamos de que, como somos practicantes y la verdad queremos hacer bien nuestro trabajo, buscamos vincularnos con nuestros alumnos, de que crear un ambiente de confianza, que ellos se sientan a gusto dentro del aula y tengan esa apertura en participar y colaborar con nosotros. Sin embargo, yo creo que ya hay una línea delgada que ya puede cruzar ese alumno y puede llegar a ser ya una falta de respeto, o como tipo confianza, muy confianzuda. Por ejemplo, había alumnos que sí nos hablaban ya ni siquiera de maestra, nos decían literalmente nuestro nombre, o incluso me tocó muchas veces que yo tenía un niño que llegaba y me aventaba las libretas y me faltaba el respeto como de que tenga, o ahí revíseme, y eran esos tipos de comportamientos que tú te quedas tipo, en su casa no sabemos si a sus hijos no les enseñan cómo a respetar a los mayores, o mínimo tenerle un respeto hacia las personas, pero ejemplo, si en su casa le enseñan esos valores, obviamente lo que el niño ¿qué va a hacer? Replicarlos en el aula. Los va a replicar en el aula, y nosotros como maestros, ¿cómo podemos intervenir en esa educación si en su casa tampoco les están poniendo límites? Pues sí, bueno, en mi caso, en mi salón se veía muy marcado que al mismo maestro, al docente, pues le faltaban el respeto. Pues en sí, en mi salón me daban más respeto a mí que al mismo docente. Yo creo que por la misma confianza que el docente les plasmaba, porque sí, como que sí se llevaban muy, muy feo, y pues yo sí marcaba como que un límite que tú dices, no, pues es que tú eres mi alumno, yo soy tu maestra, me debes de respetar, porque sí, a veces sí se llevaban muy feo, de que los alumnos le contestaban de que, ¿y eso qué? O así muy feo, y el docente pues no hacía nada. Y yo pienso que también ahí es culpa del docente que está a cargo del grupo, de que no den como que esas pautas para respetar a los practicantes, porque pues sí nos ha pasado en varios grupos y en varias escuelas. Sí, pues tenemos un reto docentes y más como maestras practicantes, pero creo que es el momento en el que tienen que pasar este cierto tipo de experiencias, ya que pues nos están formando y aún más en estas escuelas multigrado en donde no estábamos para nada familiarizados con este tipo de contextos, estas experiencias, cómo es llevar un proyecto para alumnos de diferentes edades. Entonces, pues muchas gracias, maestras en formación, por acompañarnos, por compartir sus experiencias. Y para finalizar, ¿alguna de ustedes me podría compartir una frase que describa su experiencia en estas escuelas multigrado? Sí, que aprender también es parte de la formación. Sí, es una muy buena frase, y pues les agradezco a cada una de ustedes por venir a nuestro podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.